no te pases de listo. Me voy a poner la chamarra, empieza a pegar, saca la pistola. Pero en ese momento también, antes de que se arranquen, yo me percato cuando esta persona pone sobre sus rodillas, por el rabillo del ojo, veo una mujer y a otra persona, un varón. Me vendan, me quitan las esposas, me vendan en esta parte de aquí y también en la parte de las pantorrillas, totalmente desnudo. Me golpean en el costado derecho, me preguntan que si de anatomía, me golpean en el costado derecho, caigo yo tal cual sobre mi espalda y entonces empieza la función. Hola, ¿qué tal amigos de Posta? ¿Cómo están? Mi nombre es Elizabeth Cano. Muchísimas gracias por acompañarme en otro capítulo más. Hoy le damos las gracias de verdad a Israel Vallarta que esté con nosotros. En el año 2005, un mes de diciembre del año 2005, fuiste detenido junto a Florence Cassés por secuestro. Cuéntanos tu historia, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, la historia supuestamente oficial dijo que fue un 9 de diciembre, pero lo que fue es un hecho comprobado es que fue un jueves 9 de diciembre alrededor de las 10:30 de la mañana, pero sobre la carretera federal México-Cuernavaca, pero en dirección a la Ciudad de México. Y esto fue a la altura del kilómetro 27 más metros. En ese entonces, yo recuerdo muy bien que estaban haciendo una ampliación de un carril, porque antes eran dos, era muy difícil, sobre todo los vehículos pesados, como era subida, era impresionante. Entonces, en esos entonces, al hacer un tercer carril, me corresponde que cuando voy pasando, hay una máquina desgajando esa parte del cerro, de las famosas llamadas manos de chango. Y en el sentido donde yo circulaba, hacia la Ciudad de México, estacionan un camión de gas. Se me rebasa y me enfrena un Golf color blanco, tan de súbito que yo tengo un alcance, le pego. Y a mi lado izquierdo se me empareja una camioneta Ford Silverado, dos puertas, color paja. Y atrás venían diferentes vehículos, Suburbans y Surus y diferentes vehículos. Se bajan todos de manera muy violenta, con puros encapuchados de negro, sin ninguna insignia, sin ninguna algo que significara alguna autoridad, y gritándome que bajara los cristales. Bajo yo el de mi lado izquierdo y se acerca una persona y me dice que pertenecen a la AFI y que están en un programa de despistolización. Y me pregunta si yo cargo algún arma. Le digo, no, absolutamente no. Y se me permite hacer un registro corporal, por supuesto. Abro la portezuela, me bajan, bueno, me revisan, me cachean. Puedo revisar el vehículo, en el vehículo no encontramos nada. A Florence la revisan. Pero antes de llegar a eso, dices, bueno, entonces sí venías con Florence, ¿y hacia dónde venías? Resulta que ya por esos entonces, muchos meses antes, yo había tenido ya una relación sentimental con Florence. ¿Y en ese momento ustedes No, tenían una relación sentimental? éramos amigos. Pero resulta que esta relación se inició con ella porque yo conocí a su hermano. Sebastián era un amigo mío. Y por varios años que duró la relación de amistad con Sebastián, él nunca me había comentado que tuviera, bueno, sí, un hermano, pero siempre se refiere a su hermanita. Yo pensé una niña de 10 años, ¿no? Y en una ocasión, al ir a visitarlo, me encuentro yo, que no era una hermanita, sino era una hermanota. Coincido con ella en la entrada, y yo en mi registro para que me entregaran un gafete. Ella se dirige coincidimos en un elevador. Por supuesto, entra ella primero y oprime el piso 7, que era donde se ubicaban las oficinas de Sebastián.
Y yo pensé, obviamente, al ser Sebastián un extranjero, y yo tener conocimiento que en otras ocasiones, normalmente él daba trabajo a cualquier persona, pero mucho extranjero, Sí. de cualquier nacionalidad. Entonces yo consideré que posiblemente sería o una empleada más de cualquier país. Entonces ya todo normal, me saludó agradablemente, yo también. Subimos del último 7, el piso 7. Ya no fue necesario que yo, primero porque pues, lo anotó ella. Se abren las puertas, y camina, ella sale, y efectivamente se mete, ingresa a la oficina donde estaba Sebastián. Yo entro después, se acerca, y entonces cuando me percato, porque se saludan con mucha efusividad, mucho cariño, y cuando se percata Sebastián que vengo yo, y se voltea y dice, hola, ¿cómo estás? Mira, Florence, él es Israel. Te O sea, presento a mi voltea. hermana, ¿no? ¿Mande? Te presento a mi hermana. Sí. Entonces, no, pues, todavía no. Ah, sí, efectivamente, me dice, te presento a mi hermana Florence. Digo, pues, ¿que tienes una hermanita? Dice, no, dice, es una mujer. Me saluda, entonces tú eres Israel. Es muy platicado aquí con mi hermano y mi cuñada. Y bueno, pues una presentación ahí, yo que seguí platicando con Sebastián, todo. Se acabó por el momento, yo me retiré y a los pocos días me recibo una llamada de Sebastián y me dice, ¿sabes qué? Tengo una emergencia, tengo que salir de México, estoy en el aeropuerto y mi hermana ahorita tiene una urgencia médica, pero no puedo llevarla, no conozco quién, y el único de confianza puede ser tú. Te voy a mandar, anota el número de mi hermana, o que te doy el tuyo y que te llame, sin problemas. Tengo comunicación con ella, paso por ella, la llevo a donde tenía que llevarla y la regreso. La regreso y cuando todo agradable, sin problemas, y ahí la invito a desayunar al día siguiente. Y de ahí empieza una amistad muy buena onda. Y pues, bueno, una cosa llegó al otro y yo desde entonces me había separado de la mamá de mis hijos, o sea, por situaciones muy personales. Y todo muy bien, fluyó un tiempo bien, pero era una mujer muy especial. Ok. Y de pronto le daba con que se iba a su casa, pero su casa pues en Francia, no era como decir voy a la otra colonia. Y en ocasiones se iba por meses y luego regresaba y ¿Cuánto duró la relación? alrededor de un año, quizás año y medio, no recuerdo exactamente bien. Pero ya cuando ya se termina la relación, ella se regresa a Francia, aparentemente ya no iba a regresar. Ya para ese entonces compartíamos un departamento y obviamente pues yo ya no tenía necesidad pues, de seguir acudiendo a ese lugar. Ella me dijo, yo no quiero muebles, pues que yo no regreso. Pues igual como en otras ocasiones, regresó. Pero ya en una situación ya muy distinta porque ya no hubo ni reconciliación ni mucho menos. Okay. Pero en un buen plan, pues ella, continuamos una amistad sin problemas. Y pues ahí están tus muebles cuando gustes. Ella vivió un tiempo con alguna amistad. Y en lo que ella consiguió un trabajo, yo seguí conservando muebles y algunas maletas de ropa. Y se consigue al final un departamento. Obviamente le ofrezco el apoyo y consigo un aval para ella. Es que renta su departamento. Empiezo. ¿Y la apoyas también económicamente? Por mucho tiempo lo hice. Sí, por mucho ¿A qué tiempo te lo hice. dedicabas? En En ese entonces, ¿a qué te dedicabas? Bueno, pero a empezar yo soy fanático de la mecánica. Desde pequeño es una herencia familiar. Pero no solamente eso, también la mecánica industrial en su momento. A mí armar y desarmar pues, siempre ha sido mi fascinación. Pero esto va creando otros gustos, porque finalmente mi padre, cuando éramos pequeños, nos enseñó a todos y cada uno de mis hermanos, mis hermanas, a que si hacíamos algo, se hiciera bien. Si no, no tenía caso hacer las cosas a medias, porque finalmente, si tú haces algo no de una manera correcta, pues tiende a descomponerse y volver otra vez a gastar dinero, tiempo. Entonces, ciertamente nos enseñó por ejemplo, si había que lavar el vehículo, el coche. Porque mi papá pues, compraba en esos dos vehículos, ya sabes, tipo tanques grandísimos. Entonces, él le gustaba mantenerlos en muy buen estado, tanto mecánico como en apariencia. Muy limpios siempre. Entonces, las tareas de fin de semana era pues ayudarle a lavar sus vehículos.
Pero no nada más era lavarlos como con agua o una franela y las secas y se va. No, era que además era otro tipo de vehículos y era más fácil de desarmar de interiores. Ok. Entonces, si te tocaba a ti lavar, asear por dentro el coche, era desarmar, quitar los asientos, limpiar, no había aspiradoras. Bueno, sí había, pero no era común. Limpiar perfectamente, cepillar las alfombras, limpiar las compuertas, perfectamente los tableros, volver a armar otra vez. Y eso generaba, pues, económicamente enseñaba, buen dinero claro. para departamento, para los muebles. Sí, porque, bueno, yo no me quedé ahí nada más. Siempre me gustó el comercio, ¿sí? También aprendí por la misma situación que te comentó mi padre, que nos enseñaba a hacer las cosas bien a la primera, y ya además era mantenimiento. Aprendimos también no solamente a lavar, por mi papá, a coser, a planchar, electricidad por mi papá, todo lo posible para no depender de otros. En ese entonces, bueno, éramos 9 hermanos, Ok. 6 hombres, 3 mujeres. Ok. Y aparte mi papá era tan generoso que pues también había hijos de una de sus hermanas, y siempre crecíamos como una gran familia en esos entonces. Entonces yo fui creciendo, siempre fui muy activo, muy hiperactivo diría yo, e ingresé en la compra y venta de vehículos, pero también siniestrados. Ocasionalmente de trasmano compraba, y si no podía yo me juntaba con unos amigos, unos hermanos, hacíamos la famosa vaquita y comprábamos lotes ya sea en vehículos siniestrados o en cambios de parques vehiculares de algunas empresas. Era como un club de cuates, y de repente, oye, me acabo de enterar que va a haber una licitación de un lote de tantos vehículos, son tantas motos, unos coches así, un camión, una lavadora desconectada. Se apoyaban, ¿no? Y yo no tengo para pagarlo y pues te lo paso a ti, o vamos a poner mitad y mitad, y era padrísimo, ¿no? De alguna manera interesante. Entonces, a veces iba tan bueno el negocio que a veces nada más de trasmano, pues ganabas generosas ganancias, a veces nada más era por quedar bien, o en ocasiones nada más era pues de mitad y mitad. Es padre. Bueno, y en ese inter fue cuando tú terminas la relación con Florence, después ella se va, regresa y se siguen viendo. Así es, pero ya con una amistad. Y entonces cuando ella ya le toca amueblar su departamento, me pide el favor, obviamente porque tenía los vehículos, los muebles. Entonces le pido prestada una camioneta a una cuñada mía, una Gran Jagger, porque en ese momento yo no tenía, nada más eran vehículos normales. Entonces ya me lo presta, entonces no en un día, en diferentes días, y cuando tenía tiempo le llevaba sus muebles. Y ese día, ese jueves 8 de diciembre, pues además le faltaban unas 2 maletas, un pequeño mueble y un sillón y creo una maceta. Okay. Pero habíamos quedado que ella iba a visitarme para verificar que no quedara ningún olvido, porque además ella ya había conseguido trabajo y su trabajo iniciaba a las 12 del día. Total que cuando ella está a punto de llegar, me habla y me dice a este lugar, oye, ¿qué crees? Ya no llego hasta allá. Se descompuso el taxi en el que vengo y me voy caminando, estoy aquí. Había una especie de descanso donde había puestos de antojitos. Okay. Y me dice, ¿sabes qué? Aquí te espero. Entonces ya salgo yo, ya tenía cargada la camioneta, la alcanzo e incluso ya no me bajo, simplemente paga su café, se sube. Y ya caminando, pues en el camino me dice que porque me ha dado, pero además de eso me dice, oye, me preguntó una persona de gabardina oscura que se va a tardar mucho porque está esperando. Le dije, pero yo no tengo cita con nadie. Pero en ese inter que vamos avanzando, me va diciendo esto, es cuando te digo que pasa esto, que están estos 2 vehículos, el camión de la pipa de gas y la maquinaria que estaba desgajando. En eso es cuando, te digo, sucede todo lo que acontece. Posteriormente, ya que me verifican que no hay armas, me dicen una identificación y ya se va usted. Le enseño mi licencia, mi credencial para votar,
verifica y por radio hace un aviso y al parecer resulta positivo porque así me lo hacen ver y sentir, porque un tipo que estaba a un lado me pone una chamarra sobre la cabeza, me sube a esta camioneta y me empieza a meter una golpiza. Previo a esto, quiero decirte que cuando íbamos en el camino, Ajá. no había en ningún momento ningún vehículo balizado. Ellos mismos, cuando digo que me rodean, no traían insignias, eran todos vestidos negro con pasamontañas. Entonces, una vez ya que me suben y me empiezan a golpear, me quitan mi reloj, mi cartera, un numerario que traía para hacer diversos pagos. Y entonces se pone en la parte de atrás. Obviamente, como viene atrás del copiloto, me pone mi cabeza sobre sus piernas, yo con la chamarra sobre la misma, y pues, pegándome, ¿no? Ahorcándome. Y en ocasiones, pues, golpeándome. Pero entonces me hace que yo suba y en posición fetal me quede arriba del asiento. Entonces vamos bajando hacia la Ciudad de México. Entonces yo veía el recorrido porque pues, yo abría la pierna y obviamente pues veía a través del cristal. Así hasta llegar a Tlalpan, hacer el recorrido. Tuvimos en ermita porque iba a esperar a un sobrino. Seguramente ellos me estaban ya escuchando. Nunca llegó afortunadamente mi sobrino. Volvemos a arrancar, llegamos hacia todo Tlalpan y entramos por la zona céntrica. Llegamos por el Caballito, damos la vuelta al Monumento de la Revolución, estacionamos afuera del Asiedo. Y lo describo así porque pues, en algún tiempo yo trabajé en la calle de Ezequiel Montes, que está en el mismo perímetro. Entonces es fácil recordar. Y aparte que soy ciudadano de toda la vida, en ese entonces sí conocía perfectamente bien la ciudad, no como ahora, ¿no? Es inmensa, está cambiada, hay una mezcla de nuevo con viejo, muy bizarra la situación. Entonces, pues ahí sucede que estamos esperando, se baja los que vienen manejando y la otra persona. A los pocos minutos ingresan a la camioneta por el lado del copiloto y me levantan le dicen, véalo bien, es él. Me levantan la chamarra y pues yo hago el movimiento de verlo. Y me percato que es una persona con calvicie, cara redonda, blanca, de edad ya madura. Y le dicen, véalo bien. Me pica este tipo, los ojos, no te pases de listo. Vuelve a poner la chamarra, empieza a pegar, saca la pistola. Pero en ese momento también, antes de que se arranquen, yo me percato cuando esta persona pone sobre sus rodillas, por el rabillo del ojo, veo una mujer y a otra persona, un varón. Y más adelante voy a explicar por qué. Porque los recuerdo, porque los ubico ahí. Entonces, bueno, te comento que pues le da coraje de que yo intenté o vi a una persona, pica los ojos, pero ahora lo que hace es, me acuesta y él se sienta sobre mi cabeza y me comienza a asfixiar. Empezamos a hacer un movimiento como para quererme desorientar. Considero que fue en el mismo edificio, pero de que fue un edificio grande se escuchaba por el eco al momento de abrir las puertas. Entramos, hacemos un recorrido en círculo, me supongo dando la vuelta al estacionamiento. Considero que bajamos 1 o 2 niveles, se estaciona, me bajan. ¿Y en algún momento te explicaron el motivo? No, jamás. Jamás, no, nunca. Y bueno, pues ya de ahí me someten, me ponen un vendaje en la cara. Yo, al momento que lo van poniendo, pues voy observando a algunas personas a través de la venda. Me bajan por unas escaleras, un descanso y supongo que un piso. Yo siento por el pisado que era un cartón, además de que pues, yo caigo de espaldas por un golpe que me someten, que me propinan. Y esto sobreviene porque antes de eso me quitan la ropa, me vuelven pero esta vez me vendan, me quitan las esposas. Me vendan en esta parte de aquí y también en la parte de las pantorrillas, totalmente desnudo. Me golpean en el costado derecho. Me preguntan que si de anatomía. Me golpean en el costado derecho. Caigo yo tal cual sobre mi espalda. Y entonces empieza la función.
me dice, ese es el hígado, hijo de tal por cual. Entonces, ya en el piso, recibo una cubetada de agua. Un tipo se me sube en el pecho, sus pies acá y sosteniéndome la cabeza. Mientras otro me ponía un trapo con una sustancia que no me permitía respirar adecuadamente. Nunca he podido determinar qué tipo de sustancia sería. Y al mismo tiempo, pues un chorro de agua, una cubeta. Y la parte de atrás, por la espalda de este tipo, al estar él sentado sobre mi pecho, y yo estar en esta posición, perdón, No. en esta posición, uno de ellos pone sus botas sobre mis rodillas para pegarlas al piso, y la otra bota sobre mis empeines, con la intención de que yo con las plantas de los pies tocara el piso. Bastante doloroso. En ocasiones este tipo quitaba la pie de mis empeines. Era cuando ponían un cartón en las plantas del pie y con un palo me golpeaban en las plantas, en los talones. Y luego se iban alternando diversos tipos de... como el famoso bolsazo. Me levantaban, me recargaban en la pared, me ponían la bolsa. En ocasiones, me había olvidado comentar eso, al estar yo se me recargaba en la pared y estar en esta posición, porque después hubo un momento en tal desesperación que al estar yo así y sentir el ahogo, me levanté y me zafé las vendas. Entonces, otra golpiza, me levantan, pero esta vez me pasan las manos por atrás. En esas posiciones estaba cuando te comento que luego me recargaban contra la pared, por el respaldo. Entonces ahora estos tipos, ya en lugar de se me sentaban, pero aquí en esta parte, se me colgaban y otra vez se volvían a poner una pierna en mis rodillas y otra acá. Una posición muy dolorosa. Diferentes golpes. Incluso ese tipo de tortura provocó que yo estuviese impedido por casi 2 meses para volver a caminar. De hecho, cuando estuve en la casa de arraigo, me bajaban por el elevador o cargando. Bueno, dicho lo anterior, te comento que me sacan de ese lugar y posteriormente al día siguiente, bueno, durante la tarde. ¿Y en ese traslado Florence iba contigo? No. Cuando a mí me bajan de la camioneta y me ponen la chamarra, yo dejé de ver a Florence durante todo ese día, hasta la madrugada del día siguiente. Okay. Y ya es cuando a la mañana siguiente, durante ese día estuvieron provocándome diversas torturas. Y pues me decían que me había metido con gentes equivocadas, diferentes amenazas, me enseñaron fotografías de mi familia, de mis hijos de la escuela, de mis padres. ¿Y te dijeron con qué gente te habías metido? No. ¿Tienes idea de quién mandó? Pues sí, hubo una idea, pero bueno, finalmente todo eso se encuentra denunciado en una averiguación previa que se inició desde 2006, que a la fecha migró a convertirse en una carpeta de investigación. Eduardo Margolis sale en varios nombres sobre este caso. ¿Tiene algo que ver él? Pues eso lo determinará la autoridad, qué grado de participación pudo haber tenido él y otros personajes más, incluso de funcionarios públicos. ¿Y cuál era la relación o por qué, si en ese caso él está implicado, cuál era el odio? Pues quizás hubo varias vertientes, ¿no? Pero vuelvo a insistir, esas son propias del tema que se tiene que investigar por parte de quien le corresponde investigar. Yo contribuí a hacer una denuncia por mi detención ilegal, por mi privación ilegal de libertad, de detención arbitraria, abuso de autoridad, por supuesto, tortura y todo lo demás. Pero finalmente ahí por 2017, más o menos, después de tantos años, estar insistiendo, el Ministerio Público considera que no hay elementos suficientes y propone, bueno, de hecho decreta el no ejercicio de la acción penal bajo un principio que se denomina non bis idem, que quiere decir que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Para que se entienda, según el criterio de este Ministerio Público, al intentar abrir una carpeta de investigación, ellos dicen que ya había sido estos delitos estudiados y ya no tenían razón de ser.
Más sin ver que se apertura una controversia y el juez de control considera que no se está ante un asunto que se le pueda aplicar este principio non bis idem. ¿Por qué? Dice, porque estos delitos denunciados no han sido analizados por una autoridad judicial, sino fue a tu criterio ministerial y tú no puedes ser juez y parte, por lo cual se acredita un elemento que se llama cosa juzgada fraudulenta. Entonces él tiene que dar una continuación a esa ahora carpeta de investigación, porque también es motivada por una denuncia que hace la misma CNDH en cumplimiento de una recomendación que sale a favor mío, que es la 2021, en la que, entre otros puntos, ordena hacer una denuncia por hechos constitutivos del delito por diversos actores y diversos funcionarios públicos, tomando en cuenta la cadena de mando. Es decir, no solamente serían los AFIS que ilegalmente me detuvieron y me provocaron tortura, sino también a sus jefes inmediatos, como al director de la Agencia Federal de Investigaciones, al director de Operaciones Especiales, de Investigaciones. ¿Y con García Luna en algún momento tuvieron? No, yo no, jamás en la vida. No, físicamente, yo nunca lo conocí, nunca tuve ningún contacto con él. Pero pues era un hecho notorio que era el titular de la Agencia Federal de Investigaciones. Podría, dentro de esa recomendación, ser susceptible de investigación el propio titular de la PGR de ese entonces. Este personaje, de ser el titular de la PGR, brinca al Consejo de la Judicatura Federal en el área de evaluación y disciplinas, las sanciones y disciplinas, más o menos así era el nombre. Entonces este señor era el que evaluaba y en todo caso sancionaba, disciplinaba a algún secretario de acuerdos, algún personal actuante, algún juez, magistrados, etcétera, a ese nivel. Entonces, yo en ese entonces recurrí en 2 ocasiones a una queja, porque el juzgado, que había tenido conocimiento de mi proceso, era, aparte que siempre fue un juzgado de consigna, incurrí en muchas violaciones y muchos retrasos a la continuación de esa secuela procesal. Entonces, este personaje no me daba la razón a mí, sobreseía, pero nunca se excusó de conocerlo porque había un conflicto de intereses. Otros más que podrían estar implicados era el titular de la unidad especializada en investigación del secuestro, que en ese entonces era Jorge Rosas García, o los ministerios públicos, los mismos AFIS, y quizás otros quien resultara responsable. Esos titulan de todos esos años, hasta que el día de hoy estamos en un limbo porque hubo un amparo que estos personajes, algunos de ellos, solicitaron la protección de la justicia de la Unión para que se dejara sin efecto esa audiencia de vinculación de integración, de seguimiento a esa investigación, y se llevara a cabo, pero ahora con la presencia de los que se les estaba dando una imputación, y que resolviera este juez. Pero obviamente a mí se me hizo muy irregular. ¿Por qué? Porque cuando se da ese fallo, no se toma en cuenta que cuando se inicia esta averiguación previa era contra diversos funcionarios públicos, contra quien resultara responsable. Dentro de ese rubro de quien resultara responsable, no estaban mencionados los personas que te acabo de decir, como Jorge Rosas García y otros. Entonces no tenían por qué haber sido ellos llamados a ese juicio, o sea, estar presentes en esa audiencia de vinculación, de reapertura de investigación. Entonces, por eso atinadamente, en ese entonces la fiscal de la investigación de tortura hizo bien en llevar a cabo iniciar las pesquisas, pero
porque estaban emitiéndose nuevos elementos de investigación. Y es ahí donde estos personajes utilizan ese huequito para meterse y lograr que eso se retrasara. Ok, ahorita y en eso entonces estamos. en ese trayecto, ya cuando ibas al lugar donde ocurrió el 9 de diciembre No, de ocurrió el 8 de diciembre, el, jueves 8 de el diciembre. 8 fue cuando fue el traslado, pero cuando ya fue todo lo que vimos en medios de comunicación Ah, ok. fue el 9 de diciembre. Lo único que te iban diciendo en ese momento era que te metiste con las personas equivocadas. Eso me lo dijeron ya estando y durante la tortura, ya en su poder, me lo decían. Y sí, efectivamente, en el transcurso del día, pues me iban propinando diferentes tipos de tortura. Y para irnos más rápido, al final me sacan de ahí, me llevan a la División Norte, División del Norte de Mijal de Quevedo, con la intención de cobrar una extorsión para poderme dejar ir, que finalmente yo había propiciado, por decir algo, al ofrecerles o al aceptarles una posible remuneración a cada uno de esos dos AFIS. ¿Cuánto te pedía? Cuando empezamos yo les pedía, cuando ellos me dicen que finalmente si pasara lo que pasara me iban a acabar con mi vida, yo les digo pues, que me dieran una oportunidad. Y entonces me dijeron, pues aquí se trata de dinero. Y yo les digo, pero bueno, pues ¿cuánto van a querer? Y me dicen, hablan entre ellos y me dicen, bueno, 1,000,000. Y yo en mi desesperación, porque obviamente pues no lo tenía, pero les digo, pues les doy 1,000,000 a cada uno. Pues les entra más de ambición y pues me sacan supuestamente para que nos lleven ese dinero. Más sin embargo, pues nunca llegó ese dinero porque a la persona que yo le llamo le hago creer que hubo un accidente en el cruce de Topilejo y esta carretera con elementos de la AFI y que podrían haber había una situación mayor como lesionados graves y que necesitaba ese dinero para arreglar el problema. Esta persona obviamente pues sabía que no existía tal dinero, pero pues entendió el chiste que ya estando en un rato ahí, se presenta, les habla por teléfono un personaje y preguntan que dónde estoy, nos insulta y dónde están en tal lugar, no se muevan para allá. A los pocos minutos, porque fue muy rápido, para mí el traslado donde soy encontrado a esta persona, llega y le propina una golpiza con el arma a estos personajes, estos pseudo oficiales que considero yo, y dicen, ¿con quién hablo tal por cual? No, pues le enseñan el teléfono, y dice, su familia, hijo, está yendo a preguntar por él a la Procuraduría y otras familias a la CNDH. Mis hermanos que habían preguntado, investigando dónde estaba yo en la PGR, pues resulta ser mi hermano Mario, René y algunos sobrinos. O sea, pues ya de alguna manera ya estaban a la cacería, ¿no? De quiénes podría ser. Posteriormente es cuando me llevan tomamos camino hacia el rancho, que además quiero puntualizar que al mencionar rancho, no es que fuera un rancho con caballos, mulas, vacas, sino así se le bautizó, por decirlo, como un efecto de referencia, porque es mi kilómetro 29.5. Y entonces, únicamente para referencia, ¿no? de llegada. Tampoco existían brechas de sembrado, ni mucho menos. Y además era rentado el rancho. Entonces, posteriormente, cuando este tipo los golpea, los obliga a que empezamos a avanzar. Entonces avanzamos y vamos tomando la carretera hacia Cuernavaca, pero ahora ya hacia su salida. Pero eso no me percato sino más adelante, cuando me dice, enderezate, dice, ¿conoces aquí? Y me levanto y voy viendo que vamos ingresando al rancho, por ese calle Consuelo, pero ya se encontraba un camión con unas antenas desplegadas, que hoy sé que se llaman antenas de transmisión satelital. Y esto porque Manuel Magaña, que era
tenía el puesto de, me parece que de, contenidos, ya no me acuerdo ahorita. Y de esta Laura Barranco, que fue su asistente de Lore de Mola, ese día, en la transmisión de hechos que hicieron pasar como verdaderos y que resultó ser una farsa, y que finalmente eso, sumado a este escrutinio judicial, se da una sentencia absolutoria hacia mi persona, donde se determina que yo no soy culpable de todo lo que el Ministerio Público ha intentado perfeccionar en todos estos años, y se me decreta mi libertad de manera plena, ¿no? Ok, ahí la libertad fue porque el Ministerio Público, la Fiscalía, no pudo acreditar que eras culpable, pero todavía no te han dado el fallo de inocente, ¿o sí? A ver. Aquí no se trata ya de emitir un fallo, ni de tampoco es gestionarlo. Por el solo hecho de defensa constitucional, que se integra y se entiende que como todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, y que quien acusa tiene la obligación de probar. Yo nunca perdí mi calidad de persona inocente, ¿sí? Pero aquí, desgraciadamente, siempre y hasta la fecha, aún ya con esta decisión, este parteaguas, que a pesar de tantos años, tanta presión en contra, pues se cayó su acusación. Es que imagínate, casi 20 años en prisión preventiva, sin una sentencia. Así es. ¿Cómo lo viviste? Pues muy desesperante, muy dolorosa. Hubo muchas pérdidas, no solamente la pérdida de mi libertad, estuvo la pérdida de la vida de mi madre en 2011, de mi hermano mayor, de mi padre en el 2017. Obviamente el señalamiento, el escarnio hacia mi persona, hacia mi familia, hacia Florence, fue muy difícil, pero finalmente fue posible superar eso, brincarlo, y hoy estar junto con después de tanto esfuerzo, y hoy con el regocijo de mi familia, de mi esposa, pues el mismo esfuerzo personal. Claro. Se logra esta sentencia, que esperemos y logre un precedente para que estas prácticas corrosivas, dañinas, ya no sigan corrompiendo la justicia mexicana, ¿no? Sí. Son 6 personas las que te señalan como secuestrador. ¿Qué dices al respecto? Y no solamente como secuestrador, como asesino, violador y mil cosas. Pues hoy, y lo digo con todo respeto para ti y para tu auditorio, ya no tengo la necesidad, y no por ser grosero ni renuente a responder, pero ya no estoy obligado ni tengo necesidad de estar demostrándole a quien que esté preguntando, no por ti, sino hablo de los que están, algunos. Queremos escucharte, o sea, hoy toca también escuchar la otra parte, porque es como lo que tú estabas comentando, se dicen muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, es importante también conocer la otra parte, entonces por eso, con todo respeto, yo también te lo pregunto. Ok. Resulta que con esta sentencia, el quien tenga la intención y que quiera y no permita que le estén leyendo e interpretando a modo qué sucedió con estos, voy a tratar de ser voy a simplificar, pero obviamente eso no quiere decir que se queden con mi punto de vista y con mi explicación de, por supuesto. Es más, les pido que no me crean, tampoco crean a los detractores y a los que provocan la putrefacción de estos buenos adelantos, estos brincos a estos retrocesos. Investíguenlo, léanlo, reflexionen, decidan. En el 2013 hubo una liberación de Florence Cassés por parte de la Suprema Corte de Justicia, sí, en un fallo histórico en donde se le concede su libertad inmediata. Y se la conceden por 2 o 3 violaciones que son detectables, y ellos, después de que
la defensa de Florence precisa 17 violaciones en contra de Florence. Y pues aprovechando que ya viene un nuevo cambio judicial, un nuevo cambio en las fiscalías, pues ojalá esto abone y allane ya el camino y ya se acabe tanta pudrición en el sistema, en algún momento del sistema judicial, y también alcance el Ejecutivo. Y esto me refiero porque si bien la fiscalía o algunas fiscalías, algunas son autónomas, muchas de estas fiscalías todavía son subyugadas por algunos elementos que originan que se aplique una justicia a la carta todavía, ¿no? Sí, claro. Como en mi caso. Pero bueno, o sea, también lo determinará el fiscal que termine por dar una judicialización a esta carpeta de investigación, que pues esperemos que sí con un éxito. Pero sí quiero aclarar que uno de los muchos personajes que ahí se existen señalados y que son evidenciados durante esta simulación a los hechos reales o simulación ajena a la realidad, es el que hoy se encuentra detenido directamente, Luis Cárdenas Palomino, pero ahorita él se encuentra en proceso y, por cierto, está en espera de sentencia porque ya se llevó a cabo su audiencia de vista y ya tiene que ser sentenciado. No sé cuánto tiempo con qué sentencia de años pueda alcanzar. Él se procesó, se analizó su situación bajo una situación, un delito de tortura que provocó a mi hermano Mario. Mario también fue acusado de secuestro. Sí, al igual que mi sobrino, al igual que mi hermano René en el 2009, mi sobrino Alejandro Juan Carlos, hermanos de Sergio. De hecho, sale el nombre de los Zodíacos, ¿no? También. Pero es que eso es otro, se cocina aparte de la situación. Se ha manejado que yo soy el fundador de los Zodíacos, pero después que fue cada uno de mis hermanos que en diferentes tiempos son detenidos, y ahora resulta que todos somos fundadores de los Zodíacos en distintas temporalidades, pero no les cuadran los tiempos, y te voy a decir por qué. Ellos, la anterior Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, han tratado de mantener, y ya no pudieron, no solamente por esta última sentencia, porque existe ya también la sentencia absolutoria de mi hermano René y de mis sobrinos Juan Carlos y Alejandro. Esta que se está hoy conociendo, y la próxima que se tiene que aplicar para mi hermano Mario y a mi sobrino Sergio, porque finalmente mi libertad todavía no es completa. Y muchos dirían, bueno, pues ¿por qué no? Pues porque todavía mi familia no está tampoco completa, porque nos falta Mario, nos falta mi sobrino. Y entonces ahora sí ya podría decir que soy totalmente libre, que mi familia ya está junta, aunque lastimada, pero ya estamos de nuevo juntos. Y entonces se podría ya compensar un poquito ese daño tan palpable para todos y cada uno de mis familiares, para muchos, incluso para gente que no sé si ser familiar, se percata de que pues es una infamia, una constante fórmula de no solamente de la Procuraduría General de la República o Fiscalía, sino de otras instituciones que pues esperemos que ya pronto también puedan sufrir un cambio para bien. Claro. Y ya se pueda reconstruir un poquito el tejido social que está tan lastimado y que necesita México, ¿no? Israel, se nos acaba rápido el tiempo, pero tenemos que hablar también sobre el caso Carlos Loret de Mola. Tú cuando sales de prisión envías un mensaje, ¿ya te ha dado algún tipo de respuesta? No, que yo sepa, ¿no? Creo que hasta se fue de vacaciones, me dijeron. Y te digo, me dijeron porque, contrario a lo que muchos crean suponer, por lo mismo que te decía que ya no me causa preocupación ni ansia el que yo tenga que estar justificando, diciéndole a la gente, es que de veras, créanme, soy inocente. No, ya en esa sentencia de absolución,
ya no me obliga a cada detractor, porque siempre va a existir los que no quieren que esto avance, que haya un verdadero cambio profundo, pero se están evidenciando solitos. Entonces, ¿para qué los ataco? Sí. Solamente recuerden que el que escupe al cielo a la cara le cae y también el que avienta a la sociedad hacia arriba, ¿no? Entonces, pues esperemos que la inercia, que la historia, pues los condene, ¿no? Si tuvieras la oportunidad de sentarte públicamente con Carlos Loret de Mola, ¿qué le dirías? Pues es que no es lo que yo le dijera. Ya ahorita a esas alturas ya no importa tanto lo que yo le pueda decir, sino cómo tiene que explicar que se da una sentencia como tal, como en ese sentido, y entonces esa sola sentencia ya está chocando con la versión que él dio. Y otros más, no solamente él, hay otros medios de comunicación que también han sostenido o intentado apuntalar esa verdad que inventaron los anteriores gobiernos. Finalmente, Israel, muchos han señalado que entras como delincuente a prisión, sales como víctima o que incluso hasta el mismo sistema te está utilizando. ¿Qué dirías a todo Bueno, eso? para empezar, yo nunca entré como delincuente. Yo siempre entré como un ciudadano mexicano limpio, inocente. Me permanecía así, salgo inocente. Más bien dicho, yo considero que ni siquiera fue tocado mi derecho a ser siempre declarado inocente. Que hoy, te repito, mis detractores y a los que no les conviene que este avance, digan lo contrario. ¿Cómo salgo? Salgo completo. Pero me desvié. Otra cosa me dijiste ahorita, aparte de eso. Bueno, es entrar como a prisión Sí, como sí. delincuente, salir como víctima e incluso también que el mismo sistema te está utilizando. No. En todo este tiempo, creo que ustedes dieron cuenta que yo no percibo ningún color, ninguna corriente y mucho menos. Pero bueno, mis hechos van a hablar por más que mi boca y mis palabras. Y ustedes lo van a ver. Vuelvo a insistir, como dijo Sancho Panza, y bueno, en una conversación con el Quijote de la Mancha, que sigan ladrando los perros es una señal de que vamos avanzando. Y ya se los dejo de tarea. No Tienes tengo más la que decir. intención de ser legislador, ¿no? ¿Te gustaría llegar Bueno, al es que Senado? cuando salí con tanta euforia, primeramente tengo que prepararme. No puedo yo decir y hablar. Tengo que prepararme. Quiero hacer una carrera, prepararme, principalmente desarrollar una ética que ya no se practica. Hacer que esos buenos deseos de que este país cambie se haga como una epidemia. Y digo, perdonen la comparación porque fue más o menos dolorosa lo que pasó con el COVID. Pero así como hubo ese contagio, que sea un contagio positivo. Y entonces, de verdad, principalmente esos jóvenes que están cursando carreras, que son los que tienen que cambiar este país, este mundo. Ese mundo que les toca a ustedes, ese país que les toca a ustedes, les corresponde más que a los que ya vamos de salida. Yo no soy tan viejo, pero yo creo que puede haber más logros por parte de ellos que por otros más. Sí. Entonces, esa es mi aportación, si de algo le sirve a las personas, que yo creo que sí. Quiero contribuir a esa sacudida social, ese despertar. Y pues a ver si no mañana me despierto queriendo hacer gorditas y yo no lo sé. Israel, te agradezco mucho, de verdad, de estar. Esos que han estado hablando últimamente de tonterías de mí y que me siguen diciendo que soy secuestrador, híjole, no me han dejado dormir y estoy bien preocupado. ¿Y eres secuestrador? ¿Alguna vez has secuestrado? Bueno, creo que tengo secuestrado el amor de mi esposa, su corazón. Y si no es así, pues te aviso, Morena, que ahí te voy. Y yo te secuestro en la noche. Israel, de verdad te agradezco mucho el haberte tomado el tiempo de venir a Posta a platicar con nosotros. Y era importante también escuchar la otra versión, porque siempre va a haber dos caras de la moneda, ¿no? Entonces, teníamos también que darte este espacio para escucharte después de 20 años. Y lo agradezco, créanme, que se siente como un trago de agua fresca, porque todos esos años estuve tragando fango. No me dejaban. Me ahogaba yo con contar todo esto y por fin poco a poco voy terminando esa catarsis. Y esto se los
se los entrego a los que están todavía hablando, ladrando y que no prueban, porque es muy bonito platicar, hablar, denostar, pero ¿y dónde están sus pruebas concisas? Ya no lastimen a las que verdaderamente son víctimas. Ya no jueguen con sus sentimientos, ya no les hagan creer cosas que no existieron. ¿Crees Pero que eso es este no proceso ya terminó? Pues mira, como tal, todo mundo causa estado, pero pues creo que es lo más correcto. La fiscalía, si todavía quisiera aún seguir manteniendo esto, pues se va a evidenciar más. Entonces te vuelvo a decir, yo estoy durmiendo cansado, estoy durmiendo poco tiempo, pero porque si me escuchas mi voz ya está cansada, pero no mi espíritu, no mi mente, no mis deseos de que esto se haga, te repito, una epidemia para bien, positiva. Y si el costo es no dormir bien todos estos días y que se me vaya la voz y me queda afónico y me tenga que quedar, entonces sí callado unos cuantos días, sino que me vuelvo a repetir, a reparar mis cuerdas vocales, voy a regresar otra vez. Y no voy a quedar afónico, pero no me voy a quedar mudo. Muy bien, muchas gracias Israel por haber estado con nosotros. No, a ti. Y a tu auditorio. Muchísimas gracias, mi nombre es Elizabeth Cano, los invito a que nos acompañen en el próximo episodio.